dándole continuidad a los temas durante esta mañana, vamos a introducir lo que es el papel del ctDNA en los cánceres gastrointestinales. Y quiero iniciar señalando que los cánceres gastrointestinales representan las principales cargas de salud en todo el mundo, con altas tasas de incidencia y de mortalidad. El estadio en el momento del diagnóstico continúa siendo el factor pronóstico más importante. Sin embargo, es necesario la aparición de biomarcadores simples para darle seguimiento a estos tumores. La biopsia de tejido sigue siendo el gol estándar para el establecimiento del diagnóstico de cáncer, ya que este nos ayuda a determinar la invasividad del tumor, clasificar y qué tan invasivo es este. Pero debemos de tener en cuenta que este puede conferir complicaciones para el paciente, puede ser costoso y también puede dar complicaciones. Por lo que la biopsia líquida representa un enfoque alternativo, menos invasivo y más integral, ya que nos ayuda a caracterizar el tumor, a personalizar la terapia y a darle seguimiento a la terapia de este. Para seguir con este tema, debemos hablar rápidamente en qué consiste el ADN tumoral circulante o ctDNA. Bueno, pues este no es más que una fracción del ADN tumoral que lo podemos detectar mediante una biopsia líquida a través de una simple muestra de sangre. Este es un biomarcador no invasivo, muy prometedor, basado en sangre y otros fluidos corporales, que nos va a ayudar a la detección, diagnóstico, pronóstico, seguimiento y personalización del tratamiento en la oncología digestiva. Para hablar del ctDNA, debemos mencionar lo que es el ADN libre de células, ya que de aquí podemos extraer este. Este fue descrito primeramente por Mandel y Gumetais en 1948 y este consiste el ADN libre de células, un ADN fragmentado que lo encontramos en el componente libre de las células de la sangre total. Esto lo podemos detectar en plasma, orina y otros fluidos corporales y aumenta en enfermedades inflamatorias, infecciones y en cánceres, que es realmente donde nos interesa a nosotros. En los pacientes con cáncer, una fracción de este ADN es el libre de células llamado ctDNA, va a contener alteraciones moleculares específicas del tumor. Y en una investigación realizada por Strawn et al., este reveló que había fragmentos de ctDNA que albergan las mismas alteraciones genómicas somáticas que el tumor de un paciente. Pues entonces, ¿en qué va a consistir esto? Como ya mencioné, tomamos la muestra de sangre, en el plasma vamos a tener el ADN libre de células y aquí entonces vamos a analizar buscando alteraciones, ya sean mutaciones puntuales, de reordenamiento, variaciones en el número de copias o patrones de metilación. Este lo vamos a analizar utilizándolo en diferentes fases de relevancia clínica, como diagnóstico, monitoreo, carga tumoral y enfermedad metastásica, utilizando diferentes técnicas moleculares como es el PCR digital en gotitas, beaming, Next Generation Sequencing, ya sea dirigido o ya del exoma o el genoma completo. Por lo que nos surgen ciertas preguntas. ¿En qué medida el análisis del ctDNA puede mejorar el apoyo terapéutico en oncología digestiva y cómo este biomarcador circulante se presenta como una mejora muy prometedora, además de los métodos clásicos que ya conocemos? Bueno, pues quiero iniciar mencionando los usos que le podemos dar en los tumores gastrointestinales al ctDNA. Lo podemos utilizar para detección temprana o determinación del perfil molecular, para enfermedad residual mínima y detección de recurrencia temprana, para carga tumoral y marcador pronóstico, y para monitorear la respuesta al tratamiento y detectar la resistencia a esto. Iniciando con lo que es la detección temprana, sabemos que el diagnóstico de los cánceres gastrointestinales lo vamos a hacer mediante evaluación histológica de una muestra de tejido, ya sea de una biopsia o de la resección quirúrgica. Pero ya hay varios estudios que han evaluado que el ctDNA se puede utilizar para detección temprana de este tipo de tumores. Un estudio longitudinal realizó el análisis de metilación de ctDNA del plasma de 605 pacientes de los asintomáticos, de los cuales 191 más tarde desarrollaron cáncer de estómago, de
esófago, colon rectal, pulmón o hígado, 4 años posteriores. Iniciando con la detección temprana, iniciamos con el cáncer colorectal. Sabemos que actualmente cuando tomamos el tejido tumoral del paciente, vamos a buscar en el contexto del cáncer colorectal metastásico mutaciones KRAS o NRAS, que lo podemos encontrar hasta un 55% de los pacientes. Pierre y colaboradores, estos determinaron que la PCR cuantitativa era un método bastante sensible y específico para buscar lo que son mutaciones BRAF del B600E y KRAS en los pacientes con cáncer colorectal metastásico. Y también podemos utilizar el PCR digital en gotitas buscando también el KRAS. En un estudio prospectivo de 106 pacientes se determinó esto. En el cáncer de páncreas sabemos que las mutaciones KRAS las podemos encontrar hasta un 90% de los casos, por lo que es un método muy, lo podemos utilizar para eso. Pero hay que tener en cuenta que en el cáncer de páncreas metastásico, el análisis del ctDNA puede variar de un 40 a un 80%. En un metaanálisis realizado por Luchini y colaboradores en 14 estudios con un total de 369 pacientes, se observó una concordancia de un 32% entre el tejido tumoral y la biopsia líquida. Por Next Generation Sequencing se detectó KRAS, MSMAD, CDKN2A, ROS1, BRAF y TP53. Tomar en cuenta que el uso de métodos de detección que son altamente sensibles puede conducir a falsos diagnósticos de cáncer de páncreas, ya que se ha determinado que algunas afecciones no cancerosas, como es la pancreatitis crónica, podemos encontrar mutaciones del KRAS. En el cáncer gástrico, aunque tenemos baja frecuencia de alteraciones genómicas, se ha demostrado que se puede utilizar se puede detectar por Next Generation Sequencing lo que es el EP53, KRAS, con amplificación de genes como el HER2, MET, EGFR y FGFR2 hasta un 37%. Y en un estudio realizado por Gato y colaboradores, 55 pacientes con cáncer gástrico, se observó mutaciones concordantes entre el uno de los pacientes entre el tejido tumoral y la biopsia líquida, correspondiendo a un 61.3% para el EP53 y el KRAS 87.1%. En el carcinoma hepatocelular tenemos que podemos encontrar mutaciones tumorales, las más frecuentes, el B53, TEC y CTNNP1. Y se demostró la presencia del ctDNA en 20 a 55% de estos pacientes en diferentes estudios por el Next Generation Sequencing, una tasa de detección que alcanzó un 63%. Ya utilizando el ctDNA en los otros usos que mencioné en la enfermedad avanzada, iniciando con lo que son los cánceres gastroesofágicos. En un estudio realizado con varios colaboradores del carcinoma gastroesofágico localmente avanzado, se tomaron pacientes en periodo preneoadyuvante o con ctDNA detectable antes de la cirugía que tenían una supervivencia libre de enfermedad más corta que aquellos con un resultado que estaba negativo. Pero más importante, aquellos con resultados positivos luego de la resección con intención curativa tenían una mediana de supervivencia libre de enfermedad más baja. Otro estudio realizado por Assad y colaboradores, prospectivo de cohortes de 45 pacientes de adenocarcinoma de esófago o carcinoma de células escamosas de esófago en estadio 1A a 3B, que no habían recibido tratamiento previo, a lo que se le dio intención definitiva, quimioradioterapia con cirugía o quimioradioterapia sola, en lo que se detectó ctDNA y luego de la quimioradioterapia se asoció con progresión tumoral, formación de metástasis a distancia y menor supervivencia específica de la enfermedad. Tenemos que en el cáncer de páncreas, aunque sabemos que este tiene un pronóstico sombrío, ya hay estudios recientes que sugieren que el uso del ctDNA puede ser una herramienta valiosa, no solo para guiar la terapia, sino también para monitorear la respuesta al tratamiento. Las mutaciones KRAS prevalecen en las neoplasias pancreáticas y un análisis prospectivo de 106 pacientes con cáncer de páncreas resecable, localmente avanzado o metastásico, la detección del ctDNA y la evaluación de los niveles de KRAS fue de mal pronóstico y el ctDNA antes y
después del tratamiento mostró que la supervivencia global fue más corta en el grupo que tenía altas concentraciones de ctDNA, por lo que esto sugiere que podría utilizarse como un marcador pronóstico de supervivencia global independiente en aquellos pacientes localmente avanzados o metastásicos. Más del 60% de estos pacientes van a experimentar recurrencia postoperatoria de tumor dentro de los 5 años de la cirugía. La detección de ctDNA se correlaciona con la enfermedad residual mínima, invasión vascular y peor pronóstico en varios estudios. En un estudio cohorte retrospectivo de 81 pacientes con enfermedades de CAPE, la presencia de estas mutaciones en plasma luego de una patectomía se asoció con una supervivencia global y supervivencia libre de enfermedad más corta. Otros cánceres gastrointestinales, como el colangiocarcinoma, en los últimos años se ha estudiado mucho el panel genómico buscando terapias dirigidas y podemos dividirlo en intra y extrahepático. A nivel intrahepático se han detectado funciones de FGFR1-3 y mutaciones IDH1-2 y extrahepático mutaciones KRAS, BRAF o TP53, y en un estudio de 24 pacientes se observó una tasa de concordancia de un 74%, dividiéndola entre el tejido tumoral y la biopsia líquida, y si lo dividimos dependiendo del tipo, 92% para el intrahepático y 55% para el extrahepático. En el carcinoma de células escamosas del canal anal sabemos que en estos pacientes el virus del papiloma humano podemos encontrarlo hasta el 90% de los pacientes, por lo que podemos utilizar el PCR digital en gotitas con una sensibilidad de un 93% en aquellos cánceres positivos para BPH. Y ya tumores del estroma gastrointestinal tenemos mutaciones de exones 9, 11, 13 y 17 del KIT y 12, 14 y 18 del PDFRA presentes en 85 a 90%, con una tasa de detección de ctDNA de un 45 a 55%. Continuando con el cáncer colorectal, que realmente es el protagonista de esta presentación, debemos de saber que la tasa de recurrencia en estadio 1 a 3, luego de la resección, va a oscilar entre 5 a 69%. La utilidad clínica del ctDNA para evaluar la enfermedad residual mínima en estos pacientes actualmente la encontramos bajo investigación. Aunque la cirugía sabemos que es curativa para la mayoría de los pacientes con cáncer colorectal en estadio temprano, se recomienda la quimioterapia adyuvante en aquellos pacientes estadio 3 o en aquellos pacientes estadio 2 de alto riesgo. Pero un metaanálisis realizado demostró solo una reducción modesta en la mortalidad entre los pacientes con cáncer colorectal estadio 3 que recibieron quimioterapia adyuvante comparados con aquellos que solo recibieron resección quirúrgica sola. Obviamente, las toxicidades grado 3 que se presentaron en los pacientes con mayores en la quimioterapia adyuvante, y dado el beneficio bajo de supervivencia y los altos efectos secundarios que trae la quimioterapia, es imperativo para nosotros identificar realmente cuáles son los pacientes que requieren quimioterapia adyuvante versus aquellos que solo son tratados dándole vigilancia solamente. Por lo que traigo este estudio. Este estudio fue publicado en junio 16 del 2022, fue presentado en ASCO, un estudio multicéntrico, un ensayo fase 2 aleatorizado, que fue controlado de terapia adyuvante según los biomarcadores. Este se analizó el ctDNA para guiar la terapia adyuvante en pacientes con cáncer de colon estadio 2. Este estudio, llamado Dynamic, tomaron los pacientes estadio 2 con cáncer de colon con estas características, de los cuales se aleatorizaron 2 a 1 con un brazo guiado por ctDNA y otro brazo guiado por el manejo estándar basado en los criterios clínico-patológicos convencionales. En el brazo del ctDNA, pues se tomaron entonces, en todos los pacientes, se tomaron las muestras en la semana 4 y en la semana 7 luego de la cirugía, y en el brazo del ctDNA, pues entonces si daba positivo, se le administraba quimioterapia adyuvante basada en esquema de oxaliplatino con uropirimidinas, y si este daba negativo, pues solo se le daba observación. Todos los pacientes se le dio seguimiento con antígeno carcinoembrionario cada 3 meses por 24 meses y luego cada 6 meses
por 36 meses y con tomografías cada 6 meses, por 24 meses y luego a los 36 meses. Con los objetivos primarios, una supervivencia libre de recurrencia a los 2 años y de los secundarios el principal, una supervivencia libre de recurrencia según el estatus del ctDNA. Pues en esta tabla de Forest Plot podemos ver los diferentes beneficios según los subgrupos de manera individual y vemos que la mayoría de los pacientes se benefició de recibir menos quimioterapia, la mayoría de los subgrupos, utilizando el manejo guiado por ctDNA. En cuanto a la supervivencia libre de recurrencia, con una mediana de seguimiento de 37 meses, con el manejo guiado por ctDNA versus el manejo estándar, con un 92.4% versus un 91.7%, viendo el beneficio, un beneficio equivalente, confirmando lo que es la no inferioridad del estudio, que era uno de los objetivos principales de él. Y aquí en esta tabla podemos ver la supervivencia libre de recurrencia según el estatus del ctDNA, donde vemos en aquellos pacientes en los que presentaban ctDNA negativo, de los que no se le administró quimioterapia, tenían una supervivencia libre de recurrencia mayor que en aquellos que sí se le administró quimioterapia por el resultado positivo de ctDNA. Concluyendo entonces este estudio, un enfoque guiado por ctDNA para el tratamiento de cáncer de colon en estadio 2 redujo el uso de quimioterapia adyuvante sin comprometer la supervivencia libre de recurrencia. Hemos hablado muchas cosas positivas del ctDNA. Mencionar cuáles son sus limitaciones. Sabemos que para el ctDNA tenemos que tener variables preanalíticas muy específicas, como es el tipo de muestra, el volumen, el momento en que se recolecta y cómo se procesa y almacena la muestra, para así no interferir en el análisis de esta. También factores relacionados con el paciente, como es que el paciente fuma, si está embarazada, si hace ejercicio, trastornos no malignos como afecciones inflamatorias, anemia, enfermedades cardíacas, síndrome metabólico y trastornos autoinmunes que, como ya mencioné anteriormente, estos pueden aumentar los niveles de ADN libre de células. Tenemos también factores asociados a los tumores, ya que la concentración puede variar según el tumor. Tumores sólidos, en los tumores sólidos sabemos que podemos tener niveles detectables de ctDNA. En los tumores cerebrales primarios solo tienen niveles bajos de ctDNA y esto se cree que puede ser por la presencia de la barrera hematoencefálica. Y las neoplasias malignas gastrointestinales, que le hemos mencionado, como el cáncer colorectal metastásico, tienen a tener niveles más altos de ctDNA. Y también las células hematopoyéticas sanas pueden acumular lo que son mutaciones somáticas durante el envejecimiento y esto impulsa funciones clonales en ausencia de displasia, lo que se llama una hematopoiesis clonal de potencial indeterminado. Por lo que quiero concluir esta presentación diciendo que realmente el ctDNA es una herramienta emergente e innovadora con el potencial de cambiar el paradigma de tratamiento para aquellos pacientes con neoplasias malignas gastrointestinales, especialmente para el análisis molecular genómico de lesiones difíciles de biopsiar, detección de enfermedad residual mínima luego de la resección quirúrgica, para mejorar la estratificación de riesgo y para guiar la terapia sistémica en pacientes con cánceres gastrointestinales tempranos y avanzados.